tardes, hermanos, hermanas, amigos, personas que nos estáis siguiendo en este canal y que no pretendemos otra cosa sino el anunciar el Evangelio de Dios, anunciar aquello que el mismo Señor Jesucristo nos enseñó y que a la vez sea para nuestra vida una fuente de vida, pero vida eterna, vida verdaderamente eterna. Y seguimos con nuestro Evangelio de Lucas. El sábado pasado estuvimos contemplando las parábolas que hay en el capítulo 15, 3 preciosas parábolas, un tríptico extraordinario que nos habla sobre cómo Dios se porta con nosotros, cómo nos busca, cómo hace lo que tenga que hacer para encontrarnos, cómo se alegra cuando entramos en su casa. Y seguimos, y en el capítulo 16, en el primer versículo, la primera parte, encontramos ya una frase. Es una frase de unión entre esta parábola, las parábolas que tenemos en el capítulo 15, y la siguiente parábola. Y la pregunta es normal, ¿fue la misma ocasión? ¿Fue en otro momento? La respuesta está abierta y hasta diría que no es tan importante si conocemos la línea de composición de los evangelios, que ellos no hacen una historia tal como nosotros la entendemos desde el mundo occidental, sino que van poniendo según su interés pedagógico y cara a las congregaciones que ellos escriben, pues las enseñanzas y las palabras y la historia de Jesús. ¿Quién escuchaban en este momento a Jesús? Según aquí, contó esto a sus discípulos. Aparentemente parece que solo eran sus discípulos, pero no se descarta que también fueran otras personas, precisamente a la luz que vemos en el versículo 14, que dice así, cuando acaba el Señor Jesús de hablar esta parábola y da unas cuantas explicaciones que ya iremos analizando después, dice, los fariseos, que eran amigos del dinero, al oír estas cosas se burlaban de Jesús, etc. Con lo cual parece ser que con sus discípulos debían de haber personas que también estaban y que también escuchaban estas parábolas y sus palabras. En este relato aparece que hace el Señor Jesús, capítulo 16, repito, aparece que un rico, un hombre rico, un amo, un señor, un hacendado, alguien que posee muchos bienes, dice que se entera de que un administrador de sus bienes no lo hace bien. Aún peor, está estafándole, usando mal y para él mismo el capital de su amo. Dice, un hombre rico tenía un administrador que fue acusado de malversación de bienes. El amo le llamó y le dijo, ¿qué es eso que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque no puedes seguir siendo mi administrador. El administrador se puso a pensar, ¿qué haré ahora que el amo me deja sin empleo porque se ha enterado de que soy un estafador? No tengo fuerzas para cavar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé qué hacer para que haya quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que tenían alguna deuda con el amo y preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi amo?
Le contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: aquí está tu recibo, siéntate enseguida y apunta solo 50. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: aquí está tu recibo, apunta solo 80. El amo reconoció que aquel administrador deshonesto había actuado con astucia. Y es que, tratándose de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Vaya frase, esta la de Jesús. Es curioso porque lo primero que podemos aprender es que todos los que escuchaban a Jesús, sean de la condición que fueran, justos o pecadores, todos sin excepción han, yo aquí pondría hemos, de dar cuentas a Dios de lo que nos ha dado para administrar. Y aquí me viene a la cabeza la comisión que Dios le dio al ser humano cuando nos creó, cuando nos dijo: llenad el mundo y gobernadlo, dominad a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Y esa ya es una primera demanda de administración que el Señor nos hace. Y la pregunta necesaria: ¿cómo administramos, de entrada, después ya hablaremos de otros temas, cómo administramos la creación que Dios puso para gobernarla? Mirad, es una asignatura pendiente que toda congregación, que la Iglesia tiene con la creación que Dios ha puesto para administrar. Porque pensamos que todo es nuestro, que la vida es nuestra, que somos los amos y somos simplemente administradores. Y eso, si lo perdemos de vista, pasa lo que está pasando: una continua desorden, una continua locura. Maltratamos la naturaleza, maltratamos los animales, nos maltratamos a nosotros mismos. Y cuidado, de esto no se escapa ningún ser humano. Pero no solo de esto, sino de todo lo que debemos administrar, tanto físico como espiritual, el Señor nos pedirá cuentas. Para nosotros y cada uno de nosotros, en su momento el Señor nos pedirá, repito, cuentas de cualquier administración que tengamos a nuestro cargo, de todo y cada una de las cosas que Dios quiere que guardemos y cuidemos. Porque indudablemente es inapelable esta realidad. Un día llegaremos a su presencia y será la hora de la verdad. Esta parábola rompe de alguna manera algunos parámetros que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida cristiana. Y rompe aquella idea de que por ser creyentes, también nos lo dice, somos tontos y no podemos usar, según los medios que tenemos, a nuestra disposición. A veces nos comportamos de tal manera: hoy no voy a hacer esto, hoy no voy a hacer lo otro, hoy me parece que... Hermanos, amar no significa ser tontos. Amar es saber administrar todo lo que el Señor nos da para el bien de los demás y para nuestro bien también, evidentemente. ¿Y qué pasa? ¿Qué nos explica el Señor Jesús? Cuando el administrador reconoció su mal comportamiento y que tenía que presentarse delante de su amo,
actuó muy inteligentemente. Y él no podía cavar, seguramente, me imagino que por su edad o por su salud. Tampoco pedir limosna, por vergüenza. Hay que ver desde un lugar de preeminencia, tener que caer a pedir limosna. Eso es tremendamente humillante y vergonzoso. Y ambas cosas son muy humanas. Ambas cosas nos suceden a todos nosotros. Según qué cosas, según qué tengamos que pedir, según qué tengamos que hacer, en el fondo de nuestro corazón, aquí dentro tenemos ese sentimiento y sentido de vergüenza, que no queremos humillarnos delante de los demás pensando que eso es un prejuicio para nosotros. El ejemplo del Señor Jesús es totalmente lo contrario. Él que fue, que era y que será el Mesías, Él que podía haber destruido, y eso lo comprobamos en las tentaciones, podía haber hecho todo lo posible para ser reconocido por todos como el Mesías, se humilla, se rebaja, siendo, dice Filipenses, de condición divina, es decir, teniendo un estatus en un lugar y en un espacio y en una condición semejante a ángeles, renuncia a cualquier privilegio por nosotros. Esto es lo que hizo el Señor Jesús. Nuestro administrador le da vergüenza. Y entonces actúa con inteligencia. No podía arreglar nada con su amo, pero continuó en esa línea cuando usó de su posición privilegiada para enmendar los recibos de los acreedores de su amo. Y arregló cuentas con aquellas personas. Sus arreglos con ellos le evitarían caer en la ruina. Y repito, es una de las parábolas más difíciles de entender de Jesús. Como aquella de los obreros, ¿os acordáis? Llamados a diferentes horas para trabajar y que al final se les paga igual. Hoy en día un sindicalista honrado, sindicalista honrado, echaría la voz al cielo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo he trabajado menos o más y cobramos los dos lo mismo? Es que resulta que la justicia de Dios no es nuestra justicia. Evidentemente, en nuestra parábola no se aprueba la conducta del administrador, pero sí se alaba su inteligencia. Y el Señor nos propone que si somos inteligentes para las cosas de este mundo, más lo hemos de ser para las cosas del Señor. Y destacaré varias cosas. El administrador sabía que iba a ser llamado para dar razón de su administración. Nosotros los creyentes debemos de tomar en serio y tener muy presente el hecho de que seremos llamados a dar cuentas de nuestra vida ante el dueño de ella, ante Dios mismo, que nos ha dado a administrar, como antes he dicho al principio, todas las cosas de la vida. Y si hemos actuado según la voluntad de Dios, no debemos de buscar nada fuera del Señor para intentar solucionar. Porque mirar, a Dios no se le puede engañar, que este administrador de la parábola, pues bueno,
Suponemos que no sabemos cómo actuó después al darse cuenta del engaño del administrador, pero el administrador actuaba según su línea y no había ninguna cosa diferente ni extraña. Sin embargo, con nosotros, el asunto es diferente. Hemos de dar cuentas al Señor de nuestra administración. Y aquí no vale engaños, aquí no vale subterjuicios, aquí no vale el que sí, que no, que me ha pasado esto, que me ha pasado lo otro, no. Delante del Señor hemos de dar cuentas de la administración. Y la administración, hermanos y hermanas, no es solo algo económico. La administración es cómo nos comportamos, cómo hemos administrado la familia, cómo estamos administrando nuestra relación con Dios y en la Iglesia, cómo estamos administrando nuestros momentos de oración, nuestros momentos de lectura de la palabra de Dios, cómo estamos administrando aquellas cosas que aparentemente no tienen importancia, pero que sí que las tienen, porque resulta que si no lo hacemos bien, la consecuencia será terrible. El segundo punto es que el administrador, sabiendo lo que ocurriría, se preparó su futuro adecuado a sus necesidades. Era un administrador muy sagaz. Si es así, nosotros debemos de buscar no una excusa, sino la forma real de hacer algo que realmente sea lo que Dios quiere, y no debemos en absoluto evitar, porque tampoco podemos, hermanos y hermanas, la reprimenda que podemos recibir del Señor si resulta que somos malos administradores de su gracia y de sus bienes. Y en este contexto, Jesús nos dice, el versículo 8, tremendo, la segunda parte, dice: y es que tratándose de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. El detalle está en sus propios negocios. Si vivimos la fe, si buscamos vivir el Evangelio con las mismas ganas que la gente no creyente vive sus convicciones, todo sería diferente. Si nos comportásemos con las cosas del Señor de la misma manera, con la misma sagacidad y con la misma inteligencia que muchas veces nos comportamos en las cosas de este mundo, todo sería diferente. Porque a veces consideramos más importante las cosas de este mundo que no las cosas de Dios. Pero, y aquí está el pero, vivimos muy apegados a nuestros negocios del mundo y la entrega que tenemos hacia ellos en muchas ocasiones no los tenemos con las cosas del Señor. Y aquí acabo hoy. Aquí lo dejo. Para que lo leáis tranquilamente, para que reflexionéis en esta palabra de Jesús, para que saquemos conclusiones que realmente tengan su reflejo en nuestra vida. Y así, de esta manera, poco a poco, ir avanzando para alcanzar una buena administración de los bienes celestiales. Porque si nos preocupamos, si sabemos administrar las cosas de este mundo para nuestro bien, miremos también que el Señor nos dé la sabiduría y poner toda nuestra atención en aquellas cosas que son y que pertenecen a la vida eterna. Así que, si os parece, seguiremos la semana que viene con este texto. Amén.